Mohamed Morsi, el presidente egipcio, fue derrocado el 3 de julio por los militares. El gobierno interino ha suspendido la constitución, ha cerrado canales de televisión, ha habido, después de una semana de protestas, continúan las protestas en las calles de Egipto. En este momento el futuro no solamente de Mohamed Morsi y del gobierno egipcio, sino de la propia democracia en ese país está en juego. A raíz de los sucesos de esta semana y dentro de la complejidad que implica tratar de hacer algún tipo de vaticinio sobre el tema, Antonio, ¿se acaban las esperanzas para la democracia en Egipto? No, eso sería mucho decir eso, pero efectivamente es un acontecimiento ante el que es difícil pronunciarse de una forma categórica. Por un lado, la intervención del ejército puede hacer pensar que la democracia no es un sistema viable, no solamente en Egipto, sino en el mundo árabe o el mundo islámico. Al mismo tiempo, los partidos islámicos en Egipto y en otros países de la región pueden entender que jamás se les permitirá el acceso al poder a través de las urnas, lo cual puede radicalizar todo el movimiento islámico en el mundo. Pero también es verdad que este golpe de Estado permite impedir un gobierno que estaba comportándose de una manera autoritaria y sectaria, abre el espacio a fuerzas que estaban siendo excluidas en Egipto y en general crea condiciones para una mayor democracia en el futuro. Así es que este es un hecho ante el que hay que pronunciarse, desgraciadamente, una vez que ya se ha producido. Ahora hay que elegir. En general, el mundo ha decidido darle un margen de confianza a los militares. El golpe no ha sido condenado, por lo menos no ha sido condenado explícita y tajantemente casi por ningún gobierno del mundo, no ha sido condenado explícitamente por el presidente Obama, tampoco por ningún gobierno europeo. En general hay una sensación, que yo personalmente comparto, de esperar y confiar en que el ejército cumpla con su promesa, con su palabra, de crear unas condiciones de participación y que en el futuro la democracia se mantenga en Egipto. Antonio, ni siquiera Estados Unidos lo ha calificado como un golpe, no ha utilizado esa palabra. ¿Ha sido tibia la reacción de Estados Unidos o insuficiente de condena a digamos, transición tan complicada? Ha sido la que podía esperarse. Estados Unidos estaba respaldando el proceso democrático en Egipto, pero su interés es más que el proceso democrático en sí, o el proceso en el que había permitido que Morsi fuera presidente, es la estabilidad de Egipto de cara al futuro. Egipto es un país esencial en la estrategia de Estados Unidos en Oriente Medio, y las relaciones del Pentágono, de los militares norteamericanos con los militares egipcios es muy estrecha. Probablemente Estados Unidos tenía alguna información sobre cuáles iban a ser las intenciones de los militares. Si el presidente Obama hubiera calificado lo ocurrido en Egipto explícitamente como un golpe de Estado, le hubiera obligado a tomar medidas más severas contra los golpistas, probablemente le hubiera obligado a suspender una ayuda que es generosa para Egipto, son más de 1.500 millones de dólares anuales, que son esenciales para la economía egipcia, y eso creo que hubiera sido una mala decisión. Silvia Pisani. Pues obviamente Egipto es un país importante para la estrategia de Occidente en Oriente Medio, es uno de los pocos países árabes que tiene paz con Israel, controla el paso por el canal de Suez, es un país fundamental, de ahí la cautela de muchos para catalogar lo que ha ocurrido. La gran pregunta es, esto es un golpe de Estado, desgraciadamente de no haber existido, tal vez se podría haber canalizado por mecanismos democráticos en próximas elecciones legislativas, se podría haber canalizado el descontento que existe con el gobierno que existía con el gobierno de Morsi. La duda que yo tengo siempre con esto es hasta qué punto estos golpes de Estado o estas situaciones violentas lo que hacen es generar más radicalismo. Esta es la gran duda que hay para el futuro inmediato en Egipto, me parece.
En estos momentos la Hermandad Musulmana, el partido que fue derrocado violentamente del poder, está en el papel de víctima, está en el papel de reclamar de reclamar democracia. Así que el gran temor para mí es la radicalización, ver hasta qué punto, en vez de abrirse canales de inclusión, que parecería ser lo necesario, se genera lo opuesto, digamos, movimientos que llevan a extremar posiciones. Es la duda frente al capítulo que se abre ahora. Primero, la reacción social, si habrá o no esa radicalización. Y segundo, si los militares van a cumplir con su palabra. Están prometiendo inclusión, democracia, fijar un cronograma. El cronograma no existe, no se sabe todavía. Hay que ver, son las dos grandes preguntas para mí en este proceso. Duró poco más de un año el presidente egipcio en el poder. ¿Regresa al viejo régimen? Pues yo diría que en parte sí, y el viejo régimen fue durante muchos años una dictadura militar disfrazada con traje de civil, y todo parece indicar que los militares han regresado. Silvia decía que bueno, vamos a ver si los militares cumplen con sus compromisos. Por el momento no lo están haciendo. No. Cuando llegaron un poco arropados bajo este paraguas del Frente de Salvación Nacional, prometieron que iban a incluir incluso a la Hermandad Musulmana, y ahora la mayoría están arrestados. En estos momentos hay enfrentamientos, ya hay noticias de los primeros muertos, de tal suerte que estamos en una fase muy inicial de un proceso tan incierto. Ahora bien, a mí me gustaría hablar de los datos duros que te hacen pensar, te hacen sospechar, ¿no? Uno, las versiones de que hubo sabotaje en el tema de los cortes de gasolina, suministro de gasolina y de energía eléctrica, que fue lo que prácticamente aceleró todo este proceso de revolución que encabezaron los militares o atizaron los militares. Y dos, los tiempos elegidos por los militares, porque se da la circunstancia que este golpe, porque yo creo que es un golpe, se produce justamente en el mes de julio, una vez que ya se autorizaron los más de 1.500 millones de dólares de Estados Unidos que se desembolsaron el pasado mes de mayo. O sea que los tiempos elegidos son muy interesantes, ¿no? Porque en estos momentos el presidente Obama dice, bueno, vamos a revisar cuál es el tema de la ayuda, pero claro, esto tiene que pasar todavía hasta dentro de un año, con lo cual los militares tienen suficiente margen para maniobrar y de ver de qué manera se van acomodando las cosas a su favor o no. Creo que estamos en un momento muy complicado. Es lamentable lo que ha ocurrido en Egipto, y yo diría, para cerrar, como ocurrió en Argelia a finales de los 90, ¿no? Nunca antes la democracia estuvo tan en contra de la democracia.